Usted tiene la palabra de Dios ahí en sus manos. Le vamos a pedir que la abra en Mateo capítulo 6. Semana pasada nosotros expusimos la primera mitad del versículo 9. Hoy nosotros vamos a exponer la segunda mitad del versículo 9. Es una sola frase, el texto de nuestro mensaje, pero vamos a leer toda la oración del Padre Nuestro para que usted pueda ver el contexto una vez más. La frase que vamos a exponer hoy es simplemente la petición que dice: santificado sea tu nombre. Pero yo quiero leer toda la oración, comenzando en el versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. Padre, gracias te damos por una oración tan corta que nos dice tanto, Dios. Padre, en esta mañana tu siervo se propone exponer lo que tú le has permitido entender acerca de las implicaciones detrás de esta frase: santificado sea tu nombre. Padre, la santidad de tu nombre es de prioridad 1 en tu mente. Sé con tu siervo de manera especial, de tal forma que tu pueblo pueda entender qué es lo que hace tan especial tu nombre y de qué manera ese pueblo debe vivir de tal forma que pueda honrar de la manera que tú quieres y mereces que tu nombre sea honrado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a ver las implicaciones detrás de esta oración tan conocida, la oración del Padre Nuestro, y nos limitamos en esa ocasión a simplemente hablar acerca de la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. En esta ocasión nos estamos limitando a esa frase: santificado sea tu nombre. Es increíble ver cuánto contenido Dios puede empacar en una oración tan corta, pero como bien dice nuestro refrán, para buen entendedor pocas palabras bastan, y no hay mejor entendedor que Dios. De manera que a la hora de Él enseñar a los discípulos a orar, Cristo fue capaz de darle una cantidad enorme de entendimiento acerca de la oración en muy pocas palabras. La frase Padre Nuestro que estás en los cielos nos enseñó que ciertamente nosotros podíamos y podemos acercarnos a Dios con confianza, precisamente porque Él es nuestro Padre, y como los padres siempre tienen buenas intenciones para con sus hijos, entonces yo puedo tener el atrevimiento, decíamos incluso, de acercarme al trono de la gracia, confiando que la persona que está ahí esperando escuchar es mi Padre, que me ha comprado a un precio muy alto. En el día de hoy yo quiero comenzar a ver una de las 6 peticiones que esta oración encierra. El Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, su honra, su carácter, lo que Él es, su esencia. 3 tienen que ver con mi relación con los demás. Y ese es el orden que Dios siempre sigue. Si tú examinas los 10 mandamientos, tú encuentras que los primeros 4 tienen que ver precisamente con el carácter de Dios, la honra de Dios, y los últimos 6 tienen que ver con mi relación con los demás, con los otros. Si tú examinas las bienaventuranzas que vimos hace unas semanas atrás, te das cuenta que tienen el mismo patrón. Hay 8 en Mateo, las primeras 4 tienen que ver conmigo en mi relación con Dios, y las últimas 4 tienen que ver conmigo en mi relación con los demás. Y cuando tú llegas al Padre Nuestro, entonces tú encuentras el patrón que nosotros mencionamos. Las primeras 3 peticiones: santificado sea tu nombre, número 1. Número 2, venga a nosotros tu reino. Y número 3, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada una de ellas tiene que ver con Dios, su carácter, su ser, su esencia, lo que Él es. Las últimas 3
tienen que ver conmigo y contigo. Danos hoy el pan de cada día, es la número 4. Número 5, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y número 6, no nos deje caer en tentación, o no nos metas en tentación, de acuerdo a la traducción que usted tenga, mas líbranos del mal. Dios siempre sigue ese patrón. Es apropiado porque todo el universo es Dios-céntrico. Solamente el hombre vive egocéntricamente, pero el diseño entero del universo es Dios-céntrico. La pregunta que yo quisiera, o las preguntas que yo quisiera que consideráramos en el día de hoy, a la luz de esta frase, santificado sea tu nombre, en primer lugar es, ¿qué hay detrás de un nombre? ¿Qué es lo que hay en ese nombre y en particular detrás del nombre de Dios? En segundo lugar, ¿por qué hacer de la santificación de su nombre una petición cuando nosotros sabemos que eso es algo en lo que Dios ha estado interesado, Él ha estado haciendo y continuará haciendo desde la eternidad hasta la eternidad, independientemente de que yo se lo pida o no? Número 3, ¿qué implica santificar el nombre del Señor? Que es la petición. Número 4, ¿cómo santifica a Dios su nombre? Y número 5, ¿hay evidencias en la Biblia de que Dios santifica ese nombre? Y habiendo hecho esas preguntas, yo quiero que comencemos, como siempre, con la primera, obviamente. ¿Qué hay detrás de un nombre? Como nosotros hemos explicado, en el contexto hebreo, el nombre tiene una suma importancia. No es algo simplemente que identifica a la persona, es algo que tiene que ver con la esencia misma de la persona. Y eso ha sido así desde el principio. Yo no creo que eso es algo que la raza humana se inventó o que la formuló. Dios lo ha revelado así desde el principio. Cuando tú abres esta historia redentora, tú encuentras que Dios dice lo siguiente: en el principio, Elohim, Dios no ha dicho nada de su creación y ya Él reveló su nombre. Y tú sigues revisando la historia y tú encuentras un énfasis enorme hecho por Dios acerca de los nombres. Y cuando tú llegas al final de la historia redentora, ya tú estás en el libro de Apocalipsis, tú encuentras a Dios todavía haciendo ese mismo énfasis. Y yo voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero para no ir muy rápido, Dios reveló su nombre, Elohim, antes de Él revelar cualquier otra cosa acerca de su creación. ¿Y qué fue lo primero que Él creó? A Adán. Inmediatamente te encuentras a Adán nombrando a su esposa Eva y nombrando a los animales. ¿Por qué darnos esos detalles? En ese contexto judío, el que nombra tiene autoridad sobre el nombrado. Eso siempre ha sido así desde el principio. Juan quedó mudo cuando recibió la noticia de que su esposa estaba en estado, Zacarías, y él no pudo poner nombre al hijo. Nadie le pudo poner nombre al hijo hasta que él volviera a hablar, precisamente porque él tenía la autoridad sobre el hijo, y el que tiene la autoridad sobre el hijo nombraba a esa persona. Tú sigues más adelante y te encuentras que cuando Dios se propuso iniciar una nación, Él elija un nombre. Pero tan pronto elija un nombre, le identifica su nombre y le cambia su nombre. Dios no ha iniciado la nación y ya reveló el nombre del iniciador de la nación. Te llamas Abraham, pero ahora te llamarás Abraham, o padres de múltiples naciones. Hay un énfasis especial que Dios hace en esto de los nombres y sobre todo en lo que tiene que ver con su propio nombre. Y tú sigues así a lo largo de toda la Biblia, llegas al final. En el libro de Apocalipsis tú lees en 3:12 lo siguiente: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al final Dios está hablando de que al vencedor, a él le va a dar un nombre nuevo, le va a poner no solamente su nombre nuevo, sino también el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de ese Dios. ¿Qué hay detrás de un nombre? ¿Dónde está la importancia de este hecho? ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Y luego, en especial, ¿qué hay detrás del nombre de Dios que tiene tanta prioridad para ese Dios? Que cuando Él elabora 10 leyes para iniciar la primera nación, la nación hebrea, una de las leyes es dedicada a la protección del nombre de Dios. ¿Qué hay detrás de un nombre? Mira si esto es así en la mente hebrea desde el inicio, que Dios intercepta a Moisés en el desierto. Le dice: Moisés, yo quiero que regreses a Egipto. Vamos a liberar al pueblo. Y Moisés comienza a conversar con Dios. Pero una de las primeras preguntas de Moisés es una pregunta a Dios. Si yo voy a este pueblo y le digo que Dios me ha enviado a liberarlos, y ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué tú piensas que yo debo decirle? Y Dios no simplemente le dice a Moisés, ¿qué clase de pregunta es esa? Dios no le dice a Moisés, oh, dile que Dios. No, Dios corresponde a su pregunta. Y le dice, yo soy el que soy. Dile a los hijos de Israel que yo soy, te ha enviado. Ese es mi nombre, Yahweh. Ese es el único nombre propio de Dios. Todos los demás nombres son calificativos, identifican algo acerca de Él. Este es el nombre que Dios ha protegido con uno de los 10 mandamientos. Este es el nombre que el pueblo judío consideraba tan sagrado que cuando los escribas estaban copiando el Antiguo Testamento y llegaban al nombre Yahweh, se detenían, iban y se bañaban, regresaban, cambiaban, no el lapicero, porque no era eso lo que usaban, pero el instrumento con el que escribían, tomaban uno nuevo, usaban un sustituto para evitar profanarlo, como Adonai, Hashem, cualquier otra cosa, Dios, pero no lo escribían. Es ese nombre Yahweh. Ese es el nombre que el tercer mandamiento de la ley de Dios está tratando de proteger. ¿Qué hay detrás de un nombre? Dios le dice al pueblo judío, cuando tú vayas a jurar, tú no puedes jurar por ninguna cosa que no sea mi nombre. Dios no prohíbe los juramentos en el Antiguo Testamento. Dios regula los juramentos y le dices, solamente puedes jurar por una cosa y eso es mi nombre. Y llegamos a Deuteronomio 23, a partir del versículo 21. Ahora sí, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, en su nombre, porque solamente puedes jurar en Él, cuidarás de cumplirlo, porque ciertamente tu Dios te lo tomará en cuenta. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplir. Y mira qué más Dios le dice con relación a esto en Levítico 19:12. Y no juraréis en falso por mi nombre. ¿Por qué, Dios? ¿Qué ocurre cuando yo juro en falso? Cuando juro en tu nombre y no cumplo. Profanando el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. No jures en nombre de Yahweh y luego vaya y violente el juramento que has hecho. Decíamos hace un par de domingos atrás que aquellos que han contraído matrimonio bajo el Señor y rompen ese voto después de haber jurado permanecer el uno con el otro hasta la muerte, han violentado el nombre de Yahweh. ¿Qué hay detrás de un nombre? ¿Qué hay detrás del nombre del Señor?
Escucha, el pueblo judío entendió esto de una mejor forma que lo que nosotros lo entendemos. Ellos cuidaban ese nombre, ellos entendían en su interior lo especial de este nombre. Entendían incluso cuán importante era el nombre de Dios hasta el punto que a la hora de pedirle algo a Dios, solían hacerlo en relación a su nombre. Había mejores garantías de que Dios fuera a responder. Mira a Josué. Josué tiene una derrota. Josué tiene una preocupación. ¿Qué va a seguir pasando ahora? Y él va donde Dios. Él tiene una derrota y no más. Pero después de esa derrota, él va donde Dios. Y en 7:9 tú lees lo siguiente. Los cananeos vendrán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Escucha, Josué, ahora. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Dios, nos pueden borrar, nosotros desapareceremos, pero este es el pueblo sobre el cual se invoca tu nombre. Yo quiero saber, Dios, ¿qué tú vas a hacer por tu gran nombre? Porque lo que tú hagas, si este es el pueblo sobre el cual se invoca tu nombre, eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Dinos qué vas a hacer por tu gran nombre. Esta gente sabía cómo orar. El salmista dice más de una vez, oh Dios, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Jeremías dice, grande es tu nombre. Daniel dice, tú has hecho un nombre. Dios ha construido un nombre para sí mismo. Y ese nombre es Yahweh. Cuando Dios comienza a construir la fama del nombre Yahweh, es cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, ve a Egipto que vamos a liberar al pueblo. Pero Dios no había revelado el nombre Yahweh en el Génesis. Sí, está en el Génesis, pero ese no es el nombre con el que los patriarcas conocieron a Dios de manera íntima. El Shaddai fue el nombre patriarcal. Yahweh es un nombre especial que Dios comienza a construir la fama de su nombre, el único nombre propio de Dios, cuando Él comienza a liberar al pueblo de Egipto. Es el nombre del pacto. The covenant name es Yahweh. Es Jehová. Y Dios ha revelado su nombre. Cuando creó, Dios ha proclamado su nombre al liberar al pueblo judío de Egipto. Y Dios ha reivindicado su nombre cuando Dios disciplinó al pueblo judío. La reputación del nombre de Dios es importante para Dios. Quizás eso nos pueda ayudar a entenderlo un poco. En ocasiones, quizá usted lo ha dicho, lo ha oído, alguien dice, menciona un nombre, fulano de tal, y alguien dice, bueno, ese señor tiene un nombre increíble. Y otras veces alguien dice, bueno, ese hombre tiene un nombre que no hay quien. Inmediatamente, usted no ha oído nada más excepto el nombre X. Y cuando usted oye que alguien dice, no, ese señor tiene un nombre increíble, ya usted está predispuesto positivamente en esa dirección. Ah, no me diga, ¿y por qué? Y cuando alguien dice algo negativo acerca de alguien, sin usted haber oído nada más, ya usted está predispuesto negativamente en esa otra dirección. ¿Qué hay detrás de un nombre? Es que hay mucho más de lo que nosotros entendemos. Y como hay mucho más, Dios ha estado cuidando su reputación. Usted a veces confía o no confía por lo que usted haya oído de este nombre. Pero ¿de qué otra manera el nombre tiene implicaciones? Que a lo largo de toda la historia bíblica hay este énfasis una y otra vez. Bueno, aparte de que me identifica, aparte de que el nombre en el contexto hebreo habla de lo que yo soy, el nombre es lo que a mí me permite comenzar a tener una relación con alguien. Este es el señor Juan Antonio. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Núñez. No hemos hablado y ya él conoce mi nombre. El nombre permite que comencemos a tener una relación. Esa relación no va a ir muy bien si comenzamos a hablar y digo, mira tú.
Y no solamente la relación permite iniciar, el nombre permite iniciar la relación, el nombre muchas veces permite regular la relación para protegerla de tal manera que los límites no sean cruzados. Por ejemplo, usted tiene un amigo, 45 años, su nombre es, no sé, Felipe. Felipe llega a la casa, usted va y lo saluda. Oh, Felipe, ¿cómo tú estás? Y tu niño de 6 años se levanta y le dice, hey, Felipe, ¿cómo tú estás? Y tú dices, no, Don Felipe para ti. El niño comienza a entender qué clase de relación se supone que él debe tener con esa otra persona. El nombre nos ayuda a entender eso. A veces usted tiene que llamar, hay ciertas personas que una vez tienen un doctorado, no aceptan que no lo llamen sin que no sea doctor fulano, a veces es así, y él está tratando de establecer un tipo de relación con usted también cuando dice, no, doctor fulano para usted. O en ocasiones, a los presidentes se le dice, su excelencia, me está ayudando a entender quién es y cómo yo debo relacionarme con esa persona. Moisés le dice a Dios, cuando yo voy a donde este pueblo, y ellos me pregunten, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? Yo soy el que soy. Yo soy te ha enviado. Ve y dile eso a los hijos de Israel. El yo soy, el Dios autosuficiente, el Dios que no depende de nada ni de nadie, el Dios que tiene vida en sí mismo y que existe en sí mismo. Lo que en teología llaman en inglés the aseity of God, la seidad de Dios, el hecho de que Dios subsiste en sí mismo. Este es el nombre que separa a Dios del resto de su creación, porque es el nombre que nos ayuda a entender que Dios es autosuficiente e independiente y que nada más en la creación tiene esa propiedad. Mira cómo Dios lo dice en Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ni es servido, continúa en el 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos, escucha, Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. El sol arde porque Dios existe. Dios no solamente lo crea, Dios lo sostiene, pero Dios tiene vida en sí mismo. Yo soy. Este es el nombre que separa a Dios del resto de su creación. Es el único nombre propio. Yahweh me recuerda que Dios es incomparable en todo el universo. Y Dios quiere que cuando yo me aproxime a Él y termine diciendo, Abba nuestro que estás en los cielos, que inmediatamente yo recuerde que la persona que es mi Abba es el nombre, es el Dios que tiene un nombre que es santo, santo, santo. Dios quiere que yo recuerde ambas cosas. Si Dios no cuidara de su nombre, nosotros trivializaríamos a Dios en un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lo trataríamos como algo ordinario. Dios cuida su nombre, Dios limpia su nombre, Dios exalta su nombre, y aún así, nosotros muchas veces no hemos tenido el cuidado de mantener la reputación de su nombre. A mí me conviene que Dios cuide de su nombre. Míralo en este texto. Deuteronomio 28, del 58 al 59. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Dios, es lo que dice el original, entonces Yahweh hará terribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Si yo no quiero esas plagas, yo necesito cuidar ese nombre y Dios necesita cuidar su nombre. Cuando Él lo cuida y yo lo cuido, yo evito las plagas. Yo evito las consecuencias. A mí me conviene que Dios cuide, exalte, limpie su nombre y a mí, y yo debo reconocer eso en mi propia vida. Y sin embargo, habiendo nosotros
visto a Dios cuidar su nombre, exaltar su nombre, reivindicar su nombre, aún así con frecuencia nosotros trivializamos el nombre de Dios. Cada vez que Dios revela su nombre o uno de sus nombres, Él le está poniendo de manifiesto algo de su carácter y me está ayudando a mí a entender cómo yo debo relacionarme. Yahweh, el Dios autosuficiente. Elohim, el Dios creador. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. El Olán, el Dios eterno. Cada una de esas cosas me revela algo acerca de Dios, lo cual entonces va a mejorar mi relación con Él y me va a permitir a mí conocer mejor de qué manera yo debo relacionarme con Él y vivir bajo su señorío. Nosotros necesitamos cuidar de eso. Cuando nosotros no honramos el nombre de Dios, no honrar el nombre de Dios es desmentir su carácter. Y cuando nosotros desmentimos el carácter de Dios, nosotros estamos bajando a Dios de su trono. Y cuando nosotros bajamos a Dios de su trono, nosotros le estamos quitando, despojando a Dios de su divinidad. Y cuando Dios es despojado de su divinidad, los dioses paganos se sientan en su trono y yo sufro las consecuencias de los dos dioses paganos. A mí no me conviene despojar a Dios de su divinidad y no me conviene desmentir su carácter. Por eso, entre otras cosas, Dios está tratando de proteger lo glorioso de su nombre, la integridad de su nombre. Santificado sea tu nombre. Ahora, ya vimos qué hay detrás de un nombre. Segunda pregunta, ¿por qué pedirle a Dios que santifique su nombre, algo que Él viene haciendo todo el tiempo, y que Él lo va a hacer, se lo pida yo o no se lo pida, porque es prioridad número uno en su mente? Bueno, yo creo que esa petición tiene varias implicaciones. En primer lugar, yo no creo que Cristo le está diciendo a los discípulos, cuando vayan a orar, recuérdenle a Dios que santifique su nombre. Yo estoy seguro que eso no es lo que Cristo tenía en mente. Por otro lado, yo estoy también seguro que eso sí es un recordatorio, entre otras cosas, para mí la criatura, de que yo tengo un Dios que tiene un nombre que es santo, santo, santo. Nosotros necesitamos recordatorios frecuentes acerca de la santidad de Dios o nos desviamos profundamente. ¿Por qué un Dios que quiere revelarse al hombre? ¿Por qué un Dios que se ha caracterizado desde el inicio por ser un Dios revelador, cuando Él desciende al monte Sinaí, lo hace a través de una experiencia que llenó al pueblo de temor y Dios no se arrepintió por el temor del pueblo? Al contrario, Dios le dice a Moisés, enséñale al pueblo a temer reverentemente. Y desciende con fuego, con humo, con truenos, la montaña se sacude y todo el pueblo se llenó de temor. Y eso era exactamente lo que Dios quería provocar en ellos. Un Dios que quería revelarse incluso en la persona de Jesús encarnada. ¿Por qué mantiene al pueblo a distancia? Porque antes de yo aprender a relacionarme con Dios en intimidad, yo tengo que aprender a reverenciar la presencia de ese Dios. Y si no, yo voy a pagar las consecuencias de no saber cómo relacionarme con Dios. El nombre inicia la relación y el nombre regula la relación y me enseña qué tipo de relación yo debo tener con esa persona. Dios ha mostrado en su palabra la importancia que Él le da a este nombre. En tercer lugar, ¿por qué Dios pone esa petición ahí en el Padre Nuestro de que santifique su nombre? Es para recordarme a mí que ninguna otra petición ha de ser escuchada y oída si yo no estoy empeñado en la santificación de su nombre. Perdónanos hoy nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Tú estás santificando mi nombre? Bueno, pues no me pida que perdone tus deudas. Danos hoy el pan de cada día. ¿Tú quieres mi provisión? ¿Tú estás empeñado en la santificación de mi nombre? Porque si no, no me pidas mi provisión.
Esta es la sombrilla debajo de la cual se van a cobijar todas las peticiones. Las peticiones son concedidas conforme al grado, al interés que yo tenga, muestra con el que viva acerca de la santidad del nombre de Dios. De manera que esto es algo vital para el creyente. El salvaguardar la integridad del nombre Yahweh. El nombre que separa a Dios del resto de la creación. El Dios autosustentado. Recuerda que Dios dice en uno de los Salmos 138:2 que yo he engrandecido mi nombre y mi palabra por encima de todo. Dos cosas Dios ha engrandecido, ha exaltado, ha levantado, ha proclamado. Mi nombre que revela mi esencia y mi palabra que revela mi fidelidad y mi autoridad. Y Dios dice, yo he levantado esas dos cosas por encima de todo. En la medida en que Dios levanta su nombre y su nombre es conocido y su nombre es aceptado, en esa misma medida los nombres de los dioses paganos comienzan a desaparecer. ¿Tú recuerdas lo que Dios le dice a Faraón en un momento dado? Él le dice a Faraón en Éxodo 9:16, por esta razón, en verdad te he permitido permanecer. ¿Tú sabes por qué tú estás vivo, Faraón, todavía? Por esta única razón, te lo voy a decir ahora. Para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En la medida en que yo continúo mostrando mi poder sobre el tuyo, una y otra vez, primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, yo contribuyo a proclamar mi nombre por toda la tierra, de manera que quedas con vivo todavía. Porque cada uno de esos dioses, cada una de esas plagas, tenía un dios detrás representado por la plaga. De manera que estos dioses los vamos a desplazar de tu tierra. Tú tienes al Nilo por Dios, Moisés, lo vamos a convertir en sangre. Para que Faraón y el pueblo egipcio sepa que el Dios Yahweh está por encima de su Dios río Nilo. Y en la medida entonces en que el nombre de Dios se crece, los nombres de los dioses paganos van siendo replegados. Yo te he mantenido, Faraón, para proclamar mi nombre por toda la tierra y replegar todos tus dioses. Yahweh es mi nombre. Y ese es el nombre que Dios ha cuidado. No porque Dios es ególatra, no porque Dios tenga hambre de poder, sino porque es el nombre glorioso que mejor lo identifica. Y Dios es un Dios de verdad. Tercera pregunta. ¿Qué significa santificar su nombre? Bueno, en términos sencillos, básicos, significa honrarlo, respetarlo, significa honrarlo en palabras y en obras. No es simplemente en palabras. Eso significa santificar el nombre de Dios y sobre todo delante de los demás. Yo quiero ilustrarte cómo esto luce en la historia redentora. Porque Dios tiene una preocupación monumental, no solamente con que yo honre su nombre, sino que yo lo levante delante de los demás. Aarón consagró sus dos hijos al sacerdocio y es Aarón que ve a Dios carbonizar sus dos hijos en medio de una experiencia de adoración al Dios verdadero. Y Aarón va donde Moisés, estresado, perturbado. Moisés, ¿qué es lo que pasa aquí? Escucha las palabras de Moisés. ¿Tú sabes lo que Dios dijo? Como santo seré tratado por aquellos que se acercan a mí. Y tus hijos no lo hicieron. Y Aarón cayó. Pero es Moisés posteriormente que es impedido de entrar a la tierra prometida por algo similar. Porque Dios le dice a Moisés,
ve, háblale a la roca y yo le daré agua. Moisés golpea la roca 2 veces, insulta al pueblo y escucha las palabras de Dios. ¿Por qué Moisés no puede entrar? Por no haber sido tratado como santo, escucha cómo, delante de los ojos de los hijos de Israel. Moisés, yo no puedo permitir que el nombre Yahweh sea profanado delante de los demás. Le da una mala reputación a mi ser. Yo no puedo permitir que los líderes lo hagan delante de las ovejas y yo no puedo permitir que el creyente lo haga delante de los incrédulos, jamás. Porque mi nombre habla de quien yo soy y como te portas delante de los demás, habla de cómo tú estás reflejando lo que yo soy. Dame contarte esta ilustración, quizá nos ayude. Bien terrenal. Son las únicas ilustraciones que podemos tener porque no hemos llegado al cielo. Para aquellos de ustedes que quizás no son de nuestro país, cuando tú vas a tener un examen y escribe algo en un pedacito de papel con letras pequeñas y lo dobla y lo esconde para sacarlo en un aula de clase, eso es llamado en nuestro país un chivo. No sé por qué se llama así, pero es un chivo. En 7º grado, yo hice mi primer y último chivo. Yo estoy escribiendo esto, mi padre pasa por el lado, se para, me pregunta lo que es, un chivo. ¿Qué le voy a decir? Es un pedacito de papel así y las letras nadie las puede ver. Él me mira muy tranquilo y me dice, yo no puedo creer que un hijo mío sea capaz de hacer eso. Y se fue. Él no me dijo, destrúyelo, no lo hagas, no te atrevas. Él entendió que él me dijo suficiente. Yo no solamente quería destruir el chivo, yo quería desaparecer yo. Si mi padre entendió que mi comportamiento refleja lo que él es y le importaba, ¿cuánto más tú piensas que le importa a Dios el comportamiento de sus hijos ante los demás? Porque le reflejamos malamente, pero le reflejamos, y tú lo vas a ver más adelante, como Dios lo dice. ¿Qué implica santificar el nombre de Dios? Es honrarlo en palabras y en hechos. Y lo deshonramos, déjame darte varias ilustraciones de cómo y cuándo lo deshonramos. Porque la petición es que este nombre sea santificado. Yo se lo estoy pidiendo a Dios, Él lo va a hacer. Nosotros deshonramos su nombre cuando honramos a Dios de labios y mi corazón está lejos de Él. Mateo 15, 8 y 9. Nosotros deshonramos su nombre cuando nuestras acciones pecaminosas llevan al inconverso a hablar mal de mi Dios. Mira este. Y eso que es cristiano. Yo no sé qué clase de cristiano que tú eres. Y ese es el Dios al quien tú sigues. Eso fue exactamente lo que Natán le dijo a David. Natán va donde David y le dice, por cuanto lo que has hecho ha dado ocasión para que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios, el niño va a morir. Dios se toma sumamente en serio cuando las acciones de sus hijos llevan al incrédulo a blasfemar su nombre, porque lo que yo he reflejado ante los demás ha revelado malamente, pero ha revelado el carácter de Dios y el otro se queda
con una imagen de Dios completamente distorsionada y por tanto lejos de Dios. Nosotros deshonramos el nombre Yahweh cuando le llamamos Señor, Señor, y luego no hacemos lo que Él dice. Lucas 6:46. Nosotros deshonramos el nombre del Señor cuando hablamos en su nombre y Dios no ha hablado. Dios te dice, y Dios no ha dicho nada. Dios te manda a decir y Dios ha estado en silencio. Así dice el Señor y el Señor no ha dicho absolutamente nada. Jeremías 14:15. Profanamos su nombre. Nosotros profanamos su nombre cuando usamos ese nombre para beneficio personal, como hacen los mercaderes del Evangelio de la Prosperidad. Nosotros profanamos su nombre cuando actuamos en la carne y decimos que hemos actuado en su poder. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre nosotros hicimos, predicamos. Y Cristo dice, yo le diré, fuera de aquí, yo jamás os conocí. Mateo 7:22 y 23. Señor, pero fue en tu nombre, no fue en la carne. Y dijiste que era en mi nombre. Lo has profanado. Fuera de aquí. Dios cuida de su nombre. Nosotros profanamos el nombre de Dios cuando nos bautizamos y ni siquiera cristianos somos. Hechos 8, del 18 en adelante. Y nosotros profanamos su nombre cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Y por eso algunos murieron y otros se debilitaron. 1 Corintios 11, 27 al 30. Es serio esto. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios y cómo yo lo deshonro? Pregunta número 4 y 5, pueden ir juntas. ¿Cómo santifica Dios su nombre? ¿Y ha dejado Dios evidencia de que cuando su nombre es profanado, Él va a limpiar su nombre? Bueno, la santificación de su nombre no es algo que el pueblo de Dios ha tenido como prioridad, nunca. Pero sí es algo en lo que Dios ha estado preocupado todo el tiempo. Y por tanto, como el pueblo de Dios no ha estado preocupado con la santificación de su nombre, Dios se ha tomado la libertad de limpiar su nombre sobre ese pueblo. Yo no sé cómo no lo vemos, la relación del nombre de Dios con todo lo que Dios hace. Dios tiene una promesa en ese famoso pasaje de 2 de Crónicas 7:14 de sanar la tierra, y esa promesa está relacionada a su nombre. Dios dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, si el pueblo que me representa, si el pueblo que me conoce, se humilla, porque es orgulloso, si ora, porque no habla conmigo, si busca mi rostro, porque se levanta y se va a trabajar como si yo no existiera, y y se arrepintiera de sus malos caminos, porque anda en caminos de pecado, entonces yo oiría desde los cielos y sanaré la tierra. ¿Dónde? ¿Cómo? Sobre el pueblo, o en el pueblo sobre el cual, o a través del pueblo sobre el cual se invoca mi nombre. Mi reputación está en juego. Y al final del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío no responde, y no responde a este profeta, y a este profeta, y a aquel profeta, y a aquel profeta, Dios lo envía a Babilonia, en el destierro. Y con el pueblo se va Daniel, y con el pueblo se va Ezequiel. Y Dios habla a través de Ezequiel y dice lo siguiente: los esparcí, a su pueblo, a los judíos, entre las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Uno pensaría que una vez Dios lo disciplinó y lo esparció, que donde ellos fueran andarían con cuidado. Escucha lo que Dios dice.
Cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre. Ahora, oye ahora, escucha ahora la relación que Dios establece entre la profanación de ese nombre que yo acabo de pronunciar y lo próximo que Él dice. ¿A dónde fueron? Profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se dice, estos son el pueblo de Yahweh y han salido de su tierra. El incrédulo está diciendo, mira cómo vive este pueblo, ese es el pueblo de Yahweh y ha salido de su tierra. Mi pueblo está en oprobio y la reputación de mi nombre en entredicho. Dios dice, Ezequiel, pero, escucha, yo he tenido compasión de mi pueblo, no, de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Yo me he compadecido de la condición en la que se encuentra mi nombre Yahweh entre las naciones. Por tanto, Ezequiel, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar. No, y entonces, ¿por qué vas a actuar? Sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanados en medio de ellas. Oye lo que Dios dice, escúchame bien, porque Él no ha terminado de hablar todavía a través de Ezequiel. Yo voy a reivindicar la santidad de mi gran nombre entre las naciones, que ha sido profanado entre las naciones. ¿Y qué va a pasar, Dios? Escucha, entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Señor Dios. ¿Cuándo lo van a saber? Cuando yo demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Cuando yo tome a mi pueblo y le pase justicia a la vista de ellos y limpie mi nombre y declare mi santidad sobre ellos, las naciones que habían blasfemado mi nombre a causa de vosotros, ellos van a saber quién es Yahweh. Dios reivindica su nombre. Hermanos del alma. Si hay algo que yo sé, es que Dios nunca ha dejado su nombre embarrado. Nunca, nunca, nunca. El juicio que Dios trae, las consecuencias que Dios trae, es la manera como Dios reivindica su nombre. No, yo no te estoy acusando, yo estoy tratando de ayudarte a retomar la santidad del nombre de Dios y ayudarte a entender lo primordial, lo prioritario que esto es para Dios en beneficio nuestro, hermano. Hermano del alma, yo no quisiera nunca tener o ver a Dios tener que limpiar su nombre sobre mi vida por la manera en que yo lo he embarrado. No, yo prefiero irme primero a su presencia. Pero Dios no lo va a dejar embarrado. 70 años de esclavitud, allá lo limpiaré. Pero Dios no lo va a dejar tirado por el suelo. 1 año por cada año que el pueblo no le había dado reposo a la tierra, una tierra que ellos habían manchado con mucha sangre. Hermanos, nosotros tenemos que retomar la importancia, la sensibilidad del corazón nuestro hacia la santidad de su nombre, hermanos. No solamente la gloria de Dios lo merece, es que a nosotros nos conviene. Y la manera como nosotros mostramos si hemos reganado eso o no, de 2 maneras lo hacemos. A través de nuestras acciones y nuestras oraciones lo revelan. Si hay algo que yo aprecio de los salmos, es la manera como esta gente
conocía a su Dios, y porque conocía a su Dios, sabía cómo orarle a ese Dios, y como sabía cómo orarle a ese Dios, cómo veían sus oraciones contestadas. Esa es la pregunta. Cristo, enséñanos cómo orar. Y Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque si tú entiendes la importancia que tiene la santidad de este nombre, eso implica que tú has comenzado a conocer a Dios. Si tú has comenzado a conocer a Dios, eso va a cambiar la manera como tú oras. Y si tú cambias la manera como tú oras, tú vas a tener más oraciones respondidas que la que estás teniendo en este momento. Déjame ilustrar lo que yo acabo de decir, porque los salmos son la ilustración perfecta. Salmo 25, 11. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad. Por amor de tu nombre, perdóname Dios, perdona mi pecado, por amor de tu nombre. Porque es grande mi pecado. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Señor, perdona mi pecado, pero es que mi esposa me saca de quicio. Dios dice, tu pecado no tiene nada que ver con tu esposa, tiene que ver con tu iniquidad. Y la razón para que me pida perdón no es la forma como tu esposa o tu esposo es. La razón por la que me pides perdón es como este salmista lo hace. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. No es de acuerdo a mis circunstancias atenuantes que estoy teniendo que te pido que perdone mi iniquidad. No, es por amor a ti mismo, Dios. Por la misericordia sobre tu nombre. Y ese nombre es invocado sobre mi persona y mi familia. Salmo 143, 11. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame por tu justicia. Saca mi alma de la angustia, Dios. Sácame de aquí, Dios. Estoy abatido, ya no puedo más. Sácame de aquí. ¿Pero por qué razón? Por amor de tu nombre. Y nosotros, ¿cómo decimos? Dios, ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo más. Y Dios dice, esa oración tan egocéntrica. Mira el salmista. Padre, no puedo más. Estoy a punto yo puedo quebrantar tu nombre en estas condiciones. Y yo no puedo, yo no debo. Por amor a tu nombre, sácame de donde estoy, Dios. Esta gente conocía a su Dios. Como conocía a su Dios, ellos sabían cómo orar. Como sabían cómo orar, Dios sabía cómo responder. Escucha a Daniel ahora, 9:19. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Está en apuro, Daniel. Está en una situación difícil. Escúchalo otra vez para continuar la oración. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mira a tu pueblo en Jerusalén. Mira la ciudad que lleva tu nombre. Mira lo que los pueblos dicen. Actúa, haz algo, perdona. No tarde, Dios, pero por amor a ti mismo, no por amor a tu pueblo, por amor a ti mismo, Dios. Levanta a tu pueblo. Por amor a tu nombre, la gloria de tu nombre que ha sido echada por tierra por tu pueblo. Ahora por amor a ti mismo, levanta a ese pueblo, Dios. Esta gente sabía cómo orar. Bueno, esa es la petición. Cristo, enséñanos cómo orar. Porque no sabemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que creemos que la oración es para mí. En primer lugar, es para nosotros. En segundo lugar, pero en primer lugar es para que Dios me enseñe cómo honrar su nombre sobre toda la tierra.
Sé con tu siervo de manera especial, de tal forma que tu pueblo pueda entender qué es lo que hace tan especial tu nombre y de qué manera ese pueblo debe vivir de tal forma que pueda honrar de la manera que tú quieres y mereces que tu nombre sea honrado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a ver las implicaciones detrás de esta oración tan conocida, la oración del Padre Nuestro, y nos limitamos en esa ocasión a simplemente hablar acerca de la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. En esta ocasión nos estamos limitando a esa frase, santificado sea tu nombre. Es increíble ver cuánto contenido Dios puede empacar en una oración tan corta, pero como bien dice nuestro refrán, para buen entendedor pocas palabras bastan y no hay mejor entendedor que Dios, de manera que a la hora de Él enseñar a los discípulos a orar, Cristo fue capaz de darle una cantidad enorme de entendimiento acerca de la oración en muy pocas palabras. La frase Padre Nuestro que estás en los cielos nos enseñó que ciertamente nosotros podíamos y podemos acercarnos a Dios con confianza, precisamente porque Él es nuestro Padre, y como los padres siempre tienen buenas intenciones para con sus hijos, entonces yo puedo tener el atrevimiento, decíamos incluso, de acercarme al trono de la gracia. Si usted tiene la palabra de Dios ahí en sus manos, le vamos a pedir que la abra en Mateo capítulo 6. Semana pasada nosotros expusimos la primera mitad del versículo 9, hoy nosotros vamos a exponer la segunda mitad del versículo 9. Es una sola frase, el texto de nuestro mensaje, pero vamos a leer toda la oración del Padre Nuestro para que usted pueda ver el contexto una vez más. La frase que vamos a exponer hoy es simplemente la petición que dice, santificado sea tu nombre. Pero yo quiero leer toda la oración, comenzando en el versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. Padre, gracias te damos por una oración tan corta que nos dice tanto, Dios. Padre, en esta mañana tu siervo se propone exponer lo que tú le has permitido entender acerca de las implicaciones detrás de esta frase, santificado sea tu nombre. Padre, la santidad de tu nombre es de prioridad 1 en tu mente. Con la esencia misma de la persona, y eso ha sido así desde el principio. Yo no creo que eso es algo que la raza humana se inventó o que la formuló. Dios lo ha revelado así desde el principio. Cuando tú abres esta historia redentora, tú encuentras que Dios dice lo siguiente: en el principio Elohim, Dios no ha dicho nada de su creación y ya Él reveló su nombre. Y tú sigues revisando la historia y tú encuentras un énfasis enorme hecho por Dios acerca de los nombres. Y cuando tú llegas al final de la historia redentora, ya tú estás en el libro de Apocalipsis, tú encuentras a Dios todavía haciendo ese mismo énfasis. Y yo voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero para no ir muy rápido, Dios reveló su nombre, Elohim, antes de Él revelar cualquier otra cosa acerca de su creación. ¿Y qué fue lo primero que Él creó? A Adán. Inmediatamente te encuentras a Adán nombrando a su esposa Eva y nombrando a los animales. ¿Por qué darnos esos detalles? En ese contexto judío, el que nombra tiene autoridad sobre el nombrado. Eso siempre ha sido así desde el principio. Juan quedó mudo cuando recibió la noticia de que su esposa estaba en estado, Zacarías.
y él no pudo poner nombre al hijo. Nadie le pudo poner nombre al hijo hasta que él volviera a hablar, precisamente porque él tenía la autoridad sobre el hijo, y el que tiene la autoridad sobre el hijo nombraba a esa persona. Confiando que la persona que está ahí esperando escuchar es mi padre, que me ha comprado a un precio muy alto. En el día de hoy yo quiero comenzar a ver una de las 6 peticiones que esta oración encierra. El Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, su honra, su carácter, lo que Él es, su esencia. 3 tienen que ver con mi relación con los demás. Y ese es el orden que Dios siempre sigue. Si tú examinas los 10 mandamientos, tú encuentras que los primeros 4 tienen que ver precisamente con el carácter de Dios, la honra de Dios, y los últimos 6 tienen que ver con mi relación con los demás, con los otros. Si tú examinas las bienaventuranzas que vimos hace unas semanas atrás, te das cuenta que tienen el mismo patrón. Hay 8 en Mateo, las primeras 4 tienen que ver conmigo en mi relación con Dios, las últimas 4 tienen que ver conmigo en mi relación con los demás. Y cuando tú llegas al Padre Nuestro, entonces tú encuentras el patrón que nosotros mencionamos. Las primeras 3 peticiones: santificado sea tu nombre, número 1. Número 2, venga a nosotros tu reino. Y número 3, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada una de ellas tiene que ver con Dios, su carácter, su ser, su esencia, lo que Él es. Las últimas 3 tienen que ver conmigo y contigo. Danos hoy el pan de cada día, esa es la número 4. Número 5, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y número 6, no nos deje caer en tentación, o no nos metas en tentación, de acuerdo a la traducción que usted tenga, mas líbranos del mal. Dios siempre sigue ese patrón. Es apropiado porque todo el universo es Dios-céntrico. Solamente el hombre vive egocéntricamente, pero el diseño entero del universo es Dios-céntrico. La pregunta que yo quisiera, o las preguntas que yo quisiera que consideráramos en el día de hoy, a la luz de esta frase, santificado sea tu nombre, en primer lugar es, ¿qué hay detrás de un nombre? ¿Qué es lo que hay en ese nombre y en particular detrás del nombre de Dios? En segundo lugar, ¿por qué hacer de la santificación de su nombre una petición cuando nosotros sabemos que eso es algo en lo que Dios ha estado interesado, Él ha estado haciendo y continuará haciendo desde la eternidad hasta la eternidad, independientemente de que yo se lo pida o no? Número 3, ¿qué implica santificar el nombre del Señor? Que es la petición. Número 4, ¿cómo santifica a Dios su nombre? Y número 5, ¿hay evidencias en la Biblia de que Dios santifica ese nombre? Y habiendo hecho esas preguntas, yo quiero que comencemos, como siempre, con la primera, obviamente. ¿Qué hay detrás de un nombre? Como nosotros hemos explicado, en el contexto hebreo, el nombre tiene una suma importancia. No es algo simplemente que identifica a la persona, es algo que tiene que ver